Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este tiempo, a este espacio de meditar en la palabra del Señor. La prédica de hoy le puse confiados en su presencia. Hoy en día estamos viviendo a nivel mundial momentos de incertidumbre, de estar temerosos. Esta pandemia tiene en vilo a las naciones de la tierra. Ha hecho que empecemos a valorar lo que antes no valorábamos o se nos pasaba, lo tomábamos como algo de costumbre, rutinario. Y esta pandemia ha hecho que empecemos a valorar aquellas cosas que hoy no las podemos tener. Por ejemplo, reunirnos. Esta pandemia nos ha hecho valorar, por ejemplo, un paseo por las calles de nuestra ciudad, o en el parque, el río, o los lugares donde habitualmente íbamos que ahora no podemos ir. Nos ha hecho valorar las juntadas con amigos que a veces las tomábamos quizás tan normales y ahora no las podemos tener. Nos ha hecho valorar el reunirnos con la familia, a almorzar con los abuelos, los tíos, los primos, y hoy no los tenemos. Nos ha hecho valorar tantos momentos, tantos encuentros que los teníamos como algo normal, como algo rutinario, como algo que siempre iba a estar. La misma reunión de domingo, quizás hoy la estamos valorando más que nunca. Ya no se habla de los temas que se venían hablando hasta hace muy pocas semanas. No son el tema. Antes el tema era ciertos deportes, ciertos jugadores, artistas. El tema era la política, lo que estaba definiendo. El tema eran las ideologías que estaban circulando, pañuelos verdes, pañuelos celestes. Todo eso dejó de ser el tema y pasó a un segundo plano. Hoy el tema es vivir y sobrevivir. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Se encuentra la vacuna, se encuentra la cura, la prevención, todas las medidas que se están tomando. Ahora ese es el tema. Y no es el tema de Argentina, es el tema mundial. Por lo tanto, quiero traerte en este día un mensaje, como la semana pasada, acerca de confiar, de estar confiados. Pero no confiados en la política, en la ciencia, en la salud o en otras cosas que son los que se está buscando hoy como para encontrar paz. Tenemos que orar por estas cosas, tenemos que orar por la política, que tomen buenas decisiones, por la ciencia, por la salud, para que se encuentre una vacuna o que se pueda dar batalla a esta pandemia lo más pronto y de manera más efectiva posible. Pero tenemos que orar por ellos, pero no te estoy diciendo que confíes, sino que confiemos en aquel que es nuestro Señor y Salvador, en aquel que es poderoso, en aquel que está por encima de todas estas cosas. Y quiero que juntos meditemos en un pasaje de la Escritura que justamente esta semana lo he visto en varias oportunidades y estuve orando y el Señor me mostraba este pasaje para compartir en este día. Dice así Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8, un pasaje muy conocido. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos y echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Precioso pasaje. Precioso, lo hemos usado tantas veces y lo hemos leído tantas veces. Acá el profeta Jeremías nos presenta una didáctica figura de
cómo es la dinámica de confiar en Dios. Y en primer lugar, él destaca que los que confían en Dios son benditos. Versículo 7 dice: bendito el hombre que confía en mí, dice el Señor, que soy el Señor y que en mí pone su confianza. Bendito el hombre que confía en Dios. La palabra bendito utilizada allí es una palabra hebrea que es barak. Y ustedes ya seguramente se les vino a la cabeza el grupo de música Barak. Y significa esta palabra bendecidos en abundancia, o también se le utiliza para decir bienaventurados, dichosos, felices, porque hay algo que está por encima de ellos, que es el proveedor, el que los bendice, el que les da. Luego el profeta compara a todo aquel que tiene esa clase de confianza en Dios con un árbol. Pero no cualquier árbol, sino un árbol que está a la orilla de un río. Y allí se establece esta hermosa figura de quien confía en Dios. Porque el que confía en Dios, dice, es un árbol, pero Dios es el río. El árbol extiende sus raíces hacia el río, y por la acción de la humedad que el río ejerce sobre la tierra donde está ese árbol plantado, el árbol, mediante esa humedad, extrae de la tierra lo que necesita para vivir, para estar fuerte, para estar saludable, para crecer. Quien confía en Dios y extiende sus raíces espirituales hacia su presencia por acción del Espíritu Santo, que es el agua, extraemos de allí, de esa presencia de Dios, todo lo que nos hace vivir, estar fuertes y crecer. Jeremías describe algunas cosas que son propias de un árbol plantado a la orilla de un río, junto a las aguas. Y son enseñanzas que nos sirven a nosotros y que también nos hacen entender si estamos confiando como Dios espera que confiemos. En primer lugar, Jeremías dice que quien está allí a la orilla del río, que es un árbol que está plantado a la orilla del río, dice, no se da cuenta cuando llega el calor. En primer lugar, en otras versiones dice, no le afecta que llegue el calor. Pero generalmente se traduce como, no teme que llegue el calor. Esta figura que nos da Jeremías, todo el párrafo, nos presenta dos situaciones de dificultad. Una es el calor y la otra es la sequía. En esta primera, que es el calor aquí es figura de lo que sabemos que va a llegar, de lo que es inevitable que llegue. Cada año las estaciones van pasando y sabemos que llegará la estación del verano, la estación del calor, como también tenemos la certeza de que llegará el frío. Inevitablemente la época del calor va a llegar. Y al ir aumentando la temperatura, la demanda de la hidratación crece, el sol pega más fuerte y se siente hasta quemar. Y aquí es donde se establece el por qué el árbol no teme que llegue el calor. Porque no es lo mismo un árbol que está plantado en un desierto, en una zona desértica donde el agua no llega o no llega con facilidad. No es lo mismo ese árbol que el árbol que está plantado a la orilla del río. Allí el ambiente del río es propicio para que el árbol no tenga temor. Tiene la hidratación adecuada, la temperatura, el sol no le pega tanto, no hace tanto calor. Entonces, ese es el ambiente propicio para que el árbol no tenga temor. Hermanos, habrá situaciones
que se van a repetir cíclicamente. El calor era una situación que cíclicamente iba a presentar, temporada a temporada. Ahora el tema está cómo me encuentro cuando llega ese tiempo. Que llegue el calor no significa necesariamente que sea algo malo. Depende si es malo o es bueno a cómo yo estoy parado, dónde estoy confiado. Eso va a determinar si esa temporada va a ser buena o va a ser mala. Si estamos lejos de Dios, si no confiamos en Él, cualquier situación y cualquier temporada puede transformarse en una temporada mala. Pero si estamos en el Señor, aún el calor se va a transformar en algo bueno. ¿Por qué? Porque justamente lo interesante de este pasaje es que el árbol que está a la orilla del río es un árbol frutal. ¿Cuándo dan frutas los árboles? A menos que sea un árbol que da fruto en otro momento, la mayoría de los árboles frutales dan en verano, frutas de verano. Entonces, el calor para este árbol era algo bueno. Era un momento donde el árbol daba fruto. Hermano, nosotros tenemos que saber discernir los tiempos y estar preparados para que venga el tiempo que venga, seamos como este árbol que en tiempo de calor dio lo que tenía que dar. También el profeta habla de que el árbol, sus hojas siempre están verdes. Las hojas de este árbol nos hablan de la vida del árbol. Cuando vemos un árbol con gran follaje, a simple vista nos damos cuenta que es un árbol que está vivo, que está saludable. Un árbol sin hojas nos hace pensar que está muerto, a menos que sea invierno y que sea un árbol de hojas que caen. Las hojas saludables nos hablan de la salud del árbol, valga la redundancia. Es decir, cuando vemos sus hojas, las hojas de ese árbol, podemos ver si el árbol está sano. Y si tiene un gran follaje, ese árbol nos está hablando, sin siquiera hacerle un análisis, de que con ese gran follaje tiene vida, está saludable. Este punto nos habla que quienes confían en el Señor se les nota. Al mirar a una persona que confía en el Señor, uno ve a una persona llena de vida, vigorosa, saludable, alegre, con fe. Es una persona que marca la diferencia. A diferencia de una persona que está lejos de Dios y que su confianza no está puesta en Dios. Es una persona a la que la asaltan las dudas, los temores, y de allí pasamos a la tristeza y la amargura. Quizá esa persona físicamente está muy bien, pero su alma está seca. Como por el contrario, aquel que confía en el Señor puede estar físicamente mal, pero su alma está radiante, vigorosa, su hoja está verde. Hermanos, tenemos que ser árboles de hojas verdes. Y por último, en este tercer punto, dice: y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Habíamos dicho que este pasaje nos presenta dos situaciones de conflicto, dos situaciones difíciles. Por un lado era el calor, pero el calor depende de cómo estoy yo para enfrentarlo, si se lo transformo en algo bueno o en algo malo. Ahora, el otro momento de dificultad es la sequía.
esta no está limitada solamente al verano, a los tiempos de calor. A veces las sequías duran años y haga frío, calor, otoño, primavera, la sequía azota una región y todos la pasan muy mal. No hay cultivos, los animales se mueren, los recursos comienzan a escasear. La sequía en el contexto de la tierra de Israel era por causa de la escasez de lluvia. Ahora, la sequía es una figura de lo inesperado. Nadie tiene en los planes una sequía. Así como el calor es figura de algo que sí estoy esperando y que sé que va a llegar, la sequía es figura de lo inesperado. Nadie espera una sequía. Sin embargo, el profeta dice que el árbol junto al río no se marchita, no se debilita y no deja de dar fruto. Y la razón es que el río puede que merme un poco, puede que el caudal no sea el de siempre, pero la ribera del río seguirá estando húmeda y el árbol seguirá estando bien. Tristeza sería para un árbol que está en zona desértica, que ya con el calor sufre, cuanto más con una sequía. Hoy en día, hermanos, estamos en tiempos de sequía. Esta pandemia inesperada para el mundo está causando estragos en todas las áreas. Pero lo peor de esta pandemia es la plaga de miedo e incertidumbre que ha traído. La sequía es una crisis. Y toda crisis es un tiempo de estar bajo presión. Y estando bajo presión es donde se manifiesta lo que somos. Estando bajo presión se manifiesta en quién hemos confiado verdaderamente. Estando bajo presión se ve de qué estamos hechos de verdad. Bajo presión se caen las máscaras. Es interesante pensar que muchos materiales bajo presión manifiestan lo que son. Los materiales fuertes bajo presión resisten. Los materiales frágiles bajo presión se quiebran. Y así somos muchos. Así somos los seres humanos. Bajo presión mostramos lo que somos, de qué estamos hechos, cuánto resistimos. El profeta dice, hablando del árbol nuevamente, que en los años de sequía no se marchitará. Y la palabra hebrea empleada aquí para describir marchitar es una palabra que tiene varias traducciones, que es una palabra que es da'aj y significa acongojar, afligir, asustar, contristar, fatigar y temor. Justamente todo lo contrario de estar confiados. Dice aquí que este árbol en el año de sequía no se fatigará, no se acongojará, no se afligirá, no se asustará, no se contristará ni tendrá temor. Así es todo aquel que confía en el Señor. En el año de sequía, cuando vienen los tiempos difíciles, cuando viene lo inesperado, está confiado y no se afligirá, ni se acongojará, ni tendrá temor, etc. Será un tiempo que lo podrá pasar. Y lo mejor, dice la palabra aquí, que no se marchitará, no se debilitará, pero tampoco dejará de dar fruto. Qué interesante. Porque
Muchas veces en los momentos difíciles, lo inesperado, lo primero que desaparece es el fruto. Pero aquí dice que en el año de sequía, no solamente no se fatigará ni se debilitará, sino que al contrario, dará fruto. No va a dejar de dar fruto. ¡Qué bueno! Tenemos que aprender de esto. El árbol está bajo presión, pero bajo esa presión responde. Bajo esa crisis responde. Dice, en el año de sequía, cuando venga la sequía, no se marchitará, no se debilitará, pero aparte dice, no dejará de dar fruto. El fruto no es algo de lo cual el árbol se beneficie. El fruto es algo para dar y para beneficiar a otros. El fruto tiene dos acepciones en esto, dos significados. Por un lado es bendecir porque le está dando de comer a otros. El árbol no se alimenta de su propio fruto. El árbol le da a otro para que coma. Ya sean animalitos, pajaritos o personas, el árbol da su fruto. Pero también el fruto nos habla de perpetuarse porque en el fruto está la semilla. Semilla que el día de mañana va a dar otro árbol. Queridos hermanos, estamos en tiempos de sequía. Esta pandemia es la mejor figura para un tiempo de sequía, algo inesperado, algo que nos llegó y quizás no estábamos preparados. Y a lo mejor has sentido, como muchos, como todos, temor, acongojamiento, angustia. Y esta palabra que hoy comparto no es para hacerte sentir culpable y condenarte por qué no estabas preparado a la hora que llegó esta sequía, sino que esta palabra es para animarte, para decirte, vamos a las aguas, extiende tus raíces hacia las aguas. Vamos hacia ese lugar de donde vamos a obtener aguas que vienen de parte de Dios y que son las aguas que nos van a fortalecer, son las aguas que nos van a levantar, nos van a hacer crecer, nos van a hacer estar saludables. Vamos hacia esas aguas. Sus aguas en nosotros harán que echemos fuera el temor. Nos harán levantarnos y nos van a hacer estar confiados. Y vamos a pasar este tiempo de sequía. Quiero para terminar regalarte este pasaje para que sepamos que Dios está con nosotros y no nos abandona. Y el pasaje está en Isaías 58:11 y dice, entonces yo, el Señor, te guiaré y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. Las aguas del Señor están para vos, para mí y para todos nosotros. Que el Señor nos ayude a afirmarnos en esta palabra, a confiar y a tomar las medidas de ir hacia Él, a su presencia, para ser como un árbol plantado junto al río, el río de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.